Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes, y como todos los lunes, desde hace más de 4 años, junto a Carmina Valdizán. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Bien, esa sonrisa es una buena señal, inició bien la semana. Desde hace más de 4 años porque va a la cruz, pues, o sea, ¿qué le pasa? Bueno, créame que ha habido programas con usted, mejor no sigo, no me tiente. Pero hoy tengo un gran gusto de estar con usted. Muchas gracias, Mariana, igualmente. ¿Qué tal su inicio de semana? Bueno, para ser la última semana laboral de octubre, intensa. Okay. La verdad, este lunes no lo sentí, se pasó como agua entre las manos, pero bien. ¿Y usted? Pues bien, no me puedo quejar. El clima me gustó, está cambiando. Lo que pasa es que hay mucho calor, pero fuera de eso ya empieza a entrar la época de fin de año, se siente. Bueno, y usted ya lo dijo, fin de año, la semana próxima vamos a estarle dando la bienvenida en noviembre. Al fiambre. Mire, le recuerdo que la semana pasada me dijo que sí iba a ser fiambre y que nos iba a compartir. Yo dije que no iba a ser fiambre, que yo compraba fiambre, pero que no iba a decir. La audiencia de Canal Antigua ahí está en Facebook grabado el la audiencia es la que manda, la que nos ve, la que nos sigue, la que ha estado aquí con nosotros. Bueno, espero el fiambre, próximo lunes. Bueno, hoy no vamos a hablar de fiambre. Bueno, vamos a hablar de un tipo de fiambre. ¿Sabe cuál se trata? Es un buen fiambre. Sí, es un buen fiambre. Se utiliza también para cuando en nuestro país hay una cantidad de cosas que hablar. Pero tantas cosas que hablar se refiere a un tema que es de una preocupación a lo ancho y alto de toda la sociedad. Carmina, es ese cáncer de la corrupción que tanto daño nos hace a todos, y como lo decía, está a lo alto y ancho de esta sociedad. Así que sobre corrupción vamos a hablar, pero también de los esfuerzos que hay guatemaltecos, sectores que están tratando de hacer lo mejor que pueden para que esa cultura de la corrupción se erradique y no continúe carcomiendo los pilares de nuestra república. Como habrán escuchado en las noticias, tenemos la visita, un anuncio que hizo la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, la visita del coordinador global anticorrupción de ese país, el señor Richard Nephew, quien está aquí en el país y está sosteniendo reuniones con distintos sectores de la sociedad, tanto públicos como privados. Sobre ese tema vamos a hablar un poco, pero más nos interesa escuchar algunos de esos esfuerzos que se hacen en Guatemala desde el sector privado, desde el sector de sociedad civil. Así que le damos la bienvenida a Carmina, a nuestros dos invitados, inicialmente a la licenciada Paola de la Torre, representante de la World Compliance Association en Guatemala, y al licenciado Enrique Font, representante de Guatemala Íntegra y de Cámara de Industria de Guatemala. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Paola, iniciamos con usted, tal vez una muy breve introducción de lo que es la World Compliance Association en Guatemala, y luego pues ya nos cuenta de qué se tratan esos esfuerzos que ustedes están realizando. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que están escuchando este fiambre que sigue afectando ya le dio hambre, Guatemala, Paola. Guatemala en general. De parte de la World Compliance Association les puedo contar que es una asociación no lucrativa con el fin de fomentar ayudar a implementar los programas de cumplimiento y anticorrupción en Guatemala. Nacimos desde el 2018 con el objetivo de contribuir a esa erradicación del mal o el cáncer, como le llamaban, de la corrupción en todas las esferas, no solamente en el sector público, sino en el privado, sociedad civil, y hemos visto alrededor de los últimos 5 años un incremento en ese compromiso por parte de las organizaciones, tanto públicas como privadas, de querer implementar los sistemas de anticorrupción. Nosotros somos una asociación que certifica a las organizaciones aquellas normas comúnmente llamadas ISO, que realmente determina estándares internacionales en diferentes materias, siendo corrupción y antisoborno una de las principales para nosotros, que nos dedicamos al mundo del cumplimiento y la creación de un ambiente de legalidad, transparencia y ética. Entonces, pues desde varios años ya
nos encontramos en Guatemala certificando a aquellas organizaciones que tienen el interés por hacer ese cambio, de implementar programas o sistemas a lo interno y fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el país. Muchísimas gracias. Licenciado Font, ustedes que en Guateintegra también están trabajando en certificaciones y en capacitaciones, ¿nos podría comentar más, por favor? Gracias, sí, buenas noches. Pues bueno, Guateintegra nace dentro de Cámara de Industria también en una coyuntura nacional por ahí del 2017 y es uno de los programas insignias de Cámara de Industria. Lo que tratamos de hacer es generar ciudadanos que más allá de ser espectadores, sean realmente actores en una construcción de una Guatemala transparente, en tratar de pasar de la protesta a la propuesta. Hemos hecho ciertos programas que han ido cambiando con los años y pasar de hacer programas institucionales a programas virtuales que han sido mucho más accesibles. Para los representantes de varias empresas y también pues fomentar una cultura de legalidad en el país, en los distintos sectores. Entendemos que no tiene que ser solo en las empresas o en el sector público, sino también a nivel de la ciudadanía, en los jóvenes, en las iglesias, en el sector privado, público y como padres de familia. Realmente debemos de ser un ejemplo de nuestros hijos, porque la corrupción abarca más allá solo del sector público, ¿verdad? Y es un tema que debemos de erradicar como guatemaltecos. También es un programa que queremos lanzar a largo plazo, que tiene como propósito contribuir al desarrollo, a la competitividad, al fortalecimiento institucional de Guatemala. Debe ser una cultura cero tolerancia a la corrupción, ¿verdad? Y nos hemos amparado con el capítulo nacional de la International Chambers of Commerce, diseñando programas de formación. Realmente como sector privado estamos convencidos que tenemos que aportar no solo en ser competitivos, sino erradicar la corrupción dentro y fuera del sector público y en nuestras casas, en las empresas, fomentar la formación de una cultura de legalidad con cero tolerancia a la corrupción. Enrique, buenas noches. Una breve, le voy a hacer una consulta muy concreta desde la perspectiva institucional Cámara de Industria de Guatemala para después ampliar ese programa, sobre el programa de Guateintegra. Y es que, bueno, ya lo decíamos, este análisis lo hacemos en virtud de esta visita del señor Richard Nephew de los Estados Unidos. Su título es Coordinador Global Anticorrupción de Estados Unidos. ¿Cómo valoran ustedes que una persona venga con ese título, venga a nuestro país, se reúna y para algunos tal como un guardia pretoriano que viene a ver qué están haciendo aquí en Guatemala, porque, bueno, los criterios que ellos puedan tener sobre nuestro país, pues se podrán respetar, pero no necesariamente compartir? ¿Cómo valoran ustedes esta visita, Enrique? Pues la veo súper bien. La verdad es que yo no veo mal que venga Richard Nephew u otras entidades a ver qué estamos haciendo. Al contrario, creo que nos deberíamos de compartir qué han hecho ellos, qué estamos haciendo nosotros. En el 23 de septiembre invitamos al vicepresidente de American Society Council of the Americas, Eric Farnsworth, y tuvimos un foro súper interesante donde participaron más de 100 representantes del sector privado. Y la charla fue notoria de que debemos de contar más lo que hacemos, ¿verdad? Los empresarios normalmente estamos enfocados en estar haciendo lo nuestro y tal vez no somos tan buenos comunicadores ni estamos mostrando lo que estamos haciendo. Y uno de los principales mensajes que nos dejó Eric es: deben de contarlo, deben de realmente buscar distintos espacios, no solo a nivel público o en medios en Guatemala, sino en el exterior, buscar oportunidades de poder comunicar lo que están haciendo. Uno, porque eso va a traer más inversiones extranjeras donde noten que realmente estamos trabajando, donde no toleramos la corrupción, donde hemos empezado a hacer muchos programas que más allá de solo una certificación o porque queremos vender al exterior nos están exigiendo algunas certificaciones, lo estamos haciendo para formar en valores y en ética
y en ética empresarial dentro de nuestras organizaciones, donde no nos están pidiendo una certificación para poder operar, entendiendo que debemos de colaborar en erradicar una corrupción que existe y de las que no somos tolerantes de, y que sabemos que debemos de seguir fomentando una cultura de legalidad, no solo dentro de las empresas, sino a nivel educativo con los jóvenes y con nuevos empresarios que vengan en ser cero tolerantes con este tema. Licenciada de la Torre, ¿cómo considera usted que pueden estas organizaciones internacionales que vienen a fiscalizar de otros países a nuestro país, todos esos esfuerzos que ustedes están trabajando? Porque hay una conciencia ciudadana, y eso lo hemos visto inclusive en recientes encuestas y demás, donde las personas sí tienen en la mente el tema de la corrupción, pero es un tema de todos. Sin embargo, ustedes como instituciones y como organizaciones sí están trabajando directamente en esto para pues que en Guatemala exista la conciencia, la certificación y demás. ¿Cómo cree usted que podemos colaborar con estas personas para que cambien la percepción? Porque pareciera más bien que no la quieren cambiar. Así es. Yo digo que lastimosamente hoy por hoy únicamente tenemos índices oficiales de percepción de la corrupción que se dedican a medir la corrupción únicamente en el sector público, y más que en el sector público, la percepción del ambiente que se vive. Y digo lastimosamente porque he sido testigo, como lo dije antes, que en los últimos años ha habido un incremento en el compromiso y puesta en marcha de prácticas internas en las organizaciones que permiten la creación de culturas corporativas, éticas y transparentes, combatiendo la corrupción desde lo interno, digamos. Durante la última década en Guatemala, en los últimos 5 años, el mundo de los negocios ha redoblado sus esfuerzos. Y eso no lo digo yo, levantar la información con cuántas organizaciones se han certificado en los últimos años en materia de anticorrupción y antisoborno podría ser una medida para poder decir cómo va Guatemala en ese sentido. Y como lo decía el licenciado Font, nadie nos está exigiendo que las organizaciones estén certificadas. Sin embargo, es una forma de poderle decir al mundo a qué nivel están las organizaciones combatiendo la corrupción a lo interno. Hoy por hoy, entonces, las certificaciones podrían ser una métrica de indicar cuáles han sido y cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en la materia. Realmente se trata de asumir que la corrupción es una corresponsabilidad de todos. Realmente de todos los actores de la sociedad, incluyendo el sector empresarial, por supuesto, que no se ha quedado atrás. Guatemala es una de las jurisdicciones que no cuenta con legislación que atienda a decirle a las organizaciones, tanto en el sector público como en el privado, qué se entiende por un programa preventivo de corrupción. Jurisdicciones como Costa Rica ya lo hizo, es decir, implementa dentro de sus leyes esta normativa que hace referencia a cómo las empresas u organizaciones pueden probar que tienen o cuentan con programas de cumplimiento. Entonces, contestando a su pregunta directamente, realmente Guatemala tiene que dar un paso al frente en la implementación de una normativa que permita a las organizaciones realmente poder probar estos esfuerzos que ya se están viendo, y que la única manera que hasta ahorita tienen en sus manos como herramienta para poderlo probar son las distintas certificaciones, como la certificación Guate Íntegra o las certificaciones ISO, del cual nosotros somos ente certificador. Pero para el efecto hay que hacer un paso enfrente. La responsabilidad penal de la persona jurídica no se puede quedar solamente desde el ámbito sancionatorio, de decir vamos a sancionar la corrupción en las organizaciones, sino que decirle a las organizaciones cómo se entiende que están haciendo esfuerzos en la prevención o erradicación de la corrupción a lo interno, que es lo que ya ha hecho diferentes jurisdicciones, Estados Unidos siendo el pionero desde 1977. Paola, yo recuerdo, la verdad, no sé, será unos 10, 15 años, cuando por primera vez leí de estos estándares ISO, anticorrupción y antisoborno, pero no lo vi, o sea, me enteré más por la crítica que algunos académicos le estaban haciendo a esos estándares, porque decían
de que, bueno, al final son una serie de criterios que se evalúan, se certifican, pero que nunca se llevaban a la práctica o poco se llevaban a la práctica y la corrupción seguía extendiéndose. Insisto, eso fue hace 10, 15 años. Tengo entendido que estos estándares ISO se han ido mejorando, ampliando, las experiencias obtenidas a nivel mundial hicieron que se perfeccionaran. ¿Usted nos podría ampliar en qué consisten, así en términos generales, esos estándares ISO y qué es lo que lo hacen como una herramienta importante para que asuman las empresas, los empresarios, los comerciantes y todo el, digamos, el ecosistema alrededor de las empresas y que hacen efectivo hoy sí, o más efectivo hoy sí, estos estándares ISO? Realmente yo siempre lo digo y es una verdad, las certificaciones de cualquier índole, tanto ISO como inclusive la certificación UAT íntegra, no son una garantía de nada. Es decir, no por contar con una certificación, vamos a decir que la organización que está certificada realmente no hace hechos o actos relacionados con corrupción o soborno o el tema que se ha certificado. Realmente, ¿para qué sirven las normas? Es para aquellas organizaciones que están comprometidas con la correcta implementación y implementación a conciencia. Es una forma de poder demostrar a qué nivel su programa de cumplimiento interno está, siendo ISO, digamos, las certificaciones internacionales aprobadas en todo el mundo. Cuando hablamos de cumplimiento, ética, anticorrupción, estamos hablando de un mismo idioma. Cuando hablamos de qué nivel ISO tiene la organización. Sin embargo, esto va a seguir sucediendo en la medida que la organización no esté comprometida realmente con la erradicación de la corrupción. No puedo, digamos, garantizar que una organización que esté certificada no vaya a cometer hechos o actos de corrupción. Sin embargo, lo que yo sí he sido testigo a través de la World Compliance Association es que hay un compromiso mucho más grande. Antes se obtenían las certificaciones ISO y tal vez por eso ha cambiado un poco la percepción como un checklist de poder contar con la ISO ambiental, ISO de cumplimiento, ISO anticorrupción. Y hoy lo que exigen las organizaciones internacionales, es decir, en el mundo de los negocios, es realmente que la ISO esté correctamente implementada. Y tal vez por eso me voy a ir un poquito a Estados Unidos y siendo el contexto en el que estamos hablando, Estados Unidos mismo, en su legislación, que realmente tiene un componente de extraterritorialidad, significa que a nosotros nos aplica, exige que aquella organización que tenga implementada una certificación y sea su método de prueba para decir lo que sucedió en mi organización es una manzana podrida, no es toda la organización, pueda justificar o pueda probar que la certificación implementada esté correctamente implementada, es decir, que sea una realidad y no solo sea un papel puesto al inicio de la organización en donde en la recepción uno pueda ver de qué está certificado. Entonces ya Estados Unidos establece una serie de lineamientos de cómo poder probar que la certificación en realidad sí está implementada. Entonces no es la ISO per se, sino realmente es la forma de implementarlo dentro de la organización. Estas certificaciones han ayudado para que el mundo comercial internacional y con el mundo tan globalizado que tenemos, podamos hablar de un mismo idioma cuando hablamos de nivel de implementación de prevención de la corrupción a lo interno. Entonces, hablar que si tengo certificación ISO 37001, pues aquí y en la China significa exactamente lo mismo. Y eso beneficia al comercio internacional y, por supuesto, a la ida y venida de negocios tanto para Guatemala como de Guatemala. Licenciado Font, precisamente cuando vemos en contexto lo que las empresas tienen que pasar también, ellos también tienen que trabajar muchas fuerzas externas a la hora de trabajar. Puede ser que la organización esté bien establecida, bien capacitada contra la corrupción y dentro de la organización no se esté dando, pero desgraciadamente en países como el nuestro vienen los burócratas, vienen y demás a pedir pues coimas o
qué sé yo, cualquier tipo de prebenda con tal de hacer el trabajo que los guatemaltecos con nuestros impuestos le estamos haciendo. Y sucede también en comercio internacional, porque China es, por ejemplo, y tenemos comercio con China, uno de los países más corruptos del mundo, donde también, por ejemplo, el líder Xi Jinping, él se dedica a perseguir corruptos que son de la oposición y que no dudo que sean corruptos, pero así se los va quitando del camino también. Entonces vivimos en un mundo que es enmarañoso. ¿Cómo sobreviven ustedes como empresas en todo esto y cómo hacen que las personas de su organización entiendan bien el problema de raíz? Porque dentro de la organización, como digo, ustedes lo pueden tener muy claro, pero fuera es otro mundo. Gracias. Mire, pues, y no solo con burócratas, sino pueden ser hasta con vendedores en los departamentos de compras. Pues al final del día vemos una raíz de corrupción en varios lados, no solo a nivel de burócratas, sino en compras. Yo creo que a nivel de poder capacitar o en la experiencia de poder capacitar, y bien lo decía Paola de la Torre, no quiere decir que sea un blindaje y que ya no va a existir una corrupción, pero el hecho de poder capacitar, el hecho de que haya una convicción desde la dirección, y no importa el tamaño de la empresa. Digamos que parte de los programas que hemos diseñado en Guate Integra es precisamente pensando en eso. Uno no tiene que ser una corporación o una gran empresa para poder empezar a implementar sistemas anticorrupción. Vemos que tenemos programas como la certificación Guate Integra, que sí está basada en la ISO 37001-2016, que sí es una certificación y todo tiene un programa y tiene un aval de BDO, que es una instancia internacional. Pero también está el programa de formación Guate Integra, que no lleva a la organización a una certificación, pero sí le muestra todos los programas que existen en materia de poder aprender a identificar, a poder monitorear, a poder reportar los riesgos, a entender en materia de anticorrupción e implementar mecanismos de control adecuados, desarrollando las políticas que promueven el actuar transparente, ético y legal dentro de las empresas. Tendrá que haber un sistema de denuncia adecuado para que la gente pueda denunciar y se sienta cómoda en poder denunciar. Y esto al final del día es un tema también de cultura, de que todos los guatemaltecos tenemos que llegar a un nivel de que hay que denunciar y no solo se queden de decir que hay corrupción. Así como lo digo, que pueden haber corrupción internas internamente en la sociedad privada o en el sector público, pero debemos de aprender a denunciar, porque hay que decir y que las instancias y las instituciones ver cómo podemos lograr que se robustezcan para que actúen ante las denuncias que se hagan. Pero sí, como yo concuerdo con Paola de la Torre, que ninguno de los sistemas va a hacer un blindaje, ni tampoco un Guate Integra va a venir y a hacer denuncias, que en algún momento me preguntaron que si íbamos a denunciar los actos de corrupción. Digamos que en Guate Integra estamos enfocados en tratar de hacer una cultura de legalidad en las empresas y hemos hecho alianzas con entidades internacionales, por darles un ejemplo, como Hagámoslo Bien México, que nació dentro de cámaras empresariales en México y ha ido evolucionando a ampliarse, a formar una cultura de legalidad en toda la ciudadanía, entendiendo que no está bien copiar, que no está bien pasarse un semáforo en rojo, porque desde ahí empieza un poco la cultura de que debemos de seguir las reglas. Entonces, al final del día se vuelve un tema de sí ir culturalizando. Con esto no quiere decir que el problema sea cultural, quiero decir que tenemos que fomentar a hacer formación anticorrupción en todas las instancias de nuestra ciudadanía para ir erradicando la corrupción, ya que tengamos una cultura de legalidad y de cero tolerancia a la corrupción en el sector público y en todo el entorno que lo involucra. Enrique, a ver, tanto Guate Integra como la asociación que representa Paola de la Torre, pues hacen esfuerzos encomiables en contra de esta lacra, de este cáncer que es la corrupción, y pues en su momento me tocó decirlo claramente: la corrupción mata, porque tenía yo una responsabilidad sobre el tema de salud y vi a los ojos lo que significa la corrupción y lo que afecta, en ese caso, a las vidas humanas. Aún con todos estos esfuerzos que ustedes hacen, si uno ve las encuestas, los estudios de opinión, los análisis de cultura democrática,
con excepción de estos últimos meses donde el tema de la inflación y el tema económico ha superado, la corrupción se presenta como uno de los principales problemas o es identificado como de los principales problemas del país. ¿Dónde están esas fallas, Enrique, en cuanto a esas percepciones y el alcance de los esfuerzos que ustedes hacen? Bueno, el alcance, yo por hablarle un poquito desde el nacimiento del programa, que hemos ido formando más de 7,000 colaboradores en formación anticorrupción, 14,000 jóvenes formados en valores, 1,300 niños formados en valores, y que seguimos en una constancia poniendo metas más altas año con año, es, diría yo, un granito de arena de ir formando esa cultura de legalidad. A nivel país, el tema de corrupción, y concuerdo contigo, de que es un cáncer, y creo que no solo en Guatemala, pues, sino a nivel mundial, y me atrevo a decir, habrán buenos políticos, malos políticos, así como hay buenos seres humanos y malos seres humanos. El tema es el sistema en el que estamos viviendo en Guatemala, que como ciudadanos debemos empujar a que cambie y a ser cero tolerantes con la corrupción, a denunciar la corrupción y también entender que hay sistemas que hay que cambiar para que puedan legislar debidamente los legisladores, porque también, digamos, que se han hecho enmiendas sobre enmiendas de enmiendas, tapando parches que al final han hecho inoperables ciertos aspectos en el sector salud, en el sector de comunicaciones, y eso es un tema súper amplio, que creo que sí tiene que ver con corrupción, pero también en tratar de ir fomentando una cultura de legalidad y que mejores guatemaltecos lleguen a los puestos para robustecer más las instituciones. No quiero decir que sean malos estén, pero digamos que yo creo que siempre hay seres humanos buenos, seres humanos malos, y no por ende debemos de tachar una institución o a los empresarios o al sector público, sino tenemos que robustecer las instituciones para que funcionen de mejor manera. Estoy totalmente de acuerdo contigo de lo que es nefasto el tema de salud y ver las problemáticas que tenemos en Guatemala, que es lo que nos compete. Y esto es un granito de arena para ir formando una cultura de legalidad en Guatemala. Licenciada Latorre, con relación a esto, la cultura de legalidad y anticorrupción que se puede generar en Guatemala, porque como decía, muchas personas lo escuchan pero no lo aplican a sus propias vidas. Es más fácil decir, sí, el gobierno es un corrupto, pero como bien decía el licenciado Font, pues no respetan la zona vial, en su vida ordinaria no se manejan de una manera y no entienden que todos esos actos llevan también a corrupción. En la experiencia de ustedes, cuando se dan estas capacitaciones dentro de las empresas, ¿ustedes creen que hay un cambio dentro de las personas a nivel individual para empezar granito a cambiar la sociedad? Sí, nosotros hemos sido testigos realmente de cambios impresionantes en organizaciones. Yo lo que iba a agregar a lo que decía el licenciado Ponte es que no podemos ser unos cuantos. Cuando hablamos de esfuerzos con organizaciones como las que nosotros dos representamos, siendo pioneros en el tema de prevenir la corrupción en las organizaciones, creo que vale la pena utilizar este esfuerzo para hacer un llamado a que más organizaciones y más esfuerzos se profesionalicen en el tema. Contestando directamente la pregunta, nosotros hemos visto transformaciones en organizaciones en donde organizaciones grandes de más de 5,000, 10,000 colaboradores cambia una cultura corporativa por impregnar valores y principios desde sus cimientos. Yo creo que ninguna organización nace con la intención de ser corrupta, más bien considero que es el ambiente en el que se desenvuelve y las exigencias de las diferentes áreas en donde tiene relaciones que de alguna forma u otra se ve contagiado por ese mal que llamamos corrupción. Realmente yo les diría que los esfuerzos en materia de anticorrupción en Guatemala, si lo hacemos desde una auténtica, real forma de verlo, estamos atendiendo a una impostergable y necesaria transformación, que hay organizaciones las cuales nosotros hemos visto, ya lo han detectado por requerimientos comerciales o por requerimientos normativos internacionales que se lo están exigiendo, sea cual sea la razón por la cual nos llamaron a realizar ese cambio, lo vimos, lo hemos visto
y espero yo que lo seguiremos viendo en los siguientes años, por supuesto con una implementación aún más grande de lo que hemos visto en los últimos años, pero siempre bajo, digamos, la sombría de hacerlo de una forma real, auténtica y sincera. También he sido testigo de organizaciones que lo hacen por tener un checklist, y lo he dicho muchísimas veces en diferentes foros. Esas organizaciones no cambian, esas culturas no cambian, y atiende al liderazgo de la misma organización. Entonces, así como he sido testigo de excelentes historias de cambio en organizaciones, también he visto no tan buenas, pero atiende al tipo de liderazgo que hay en una organización, y por eso es que regreso a mi mensaje del principio, y es hacer un llamado tanto a las organizaciones que fomentan este tipo de prácticas como las Work Compliance y UAT Íntegra, como a los líderes de las diferentes organizaciones a quererlo implementar de manera sincera y comprometida, desde la más alta dirección hasta el último colaborador de la organización, entendiéndose que se implementan realmente políticas de cero tolerancia a la corrupción, siendo un mandato a lo interno de la organización. No hay empleado o colaborador que no lo atienda. Nosotros nacemos con valores como personas y luego los reforzamos en los diferentes ambientes en los que nos desenvolvemos. La presencia de la corrupción realmente desvirtúa de alguna forma lo que venimos a hacer como personas. Decía el licenciado Font, hay personas buenas y hay personas malas, hay organizaciones buenas y hay organizaciones malas. Yo sinceramente he visto que ninguna organización nace para realmente crear o implementar culturas de ilegalidad. Sin embargo, van a haber algunas excepciones, pero la mayoría realmente nacen con la intención de hacerse de beneficios económicos, sociales, que atienden realmente a la misión y visión de la organización. Entonces, sí he visto cambios, espero seguirlos viendo. Realmente esa es la misión de la organización y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Paola, y extiendo de una vez de antemano la pregunta también a Enrique. Parte de la audiencia de Canal Antigua nos pregunta cómo hacen para llamarles, escribirles o conocer más en detalle lo que su organización le ofrece a las empresas u organizaciones de diferente tipo. Muy operativa o muy puntual para que nos dé algún teléfono, algún correo electrónico y de esa manera pues colocarlo en el cintillo y que la gente se pueda comunicar con ustedes. Pero ya la pregunta de fondo, Paola, es, con toda esa experiencia que usted ha acumulado, la organización que usted representa ha acumulado, ¿usted observa o considera que el problema es el sistema o son las personas? O sea, el problema de la corrupción, de ese algo que está tan arraigado, que la percepción la tenemos por todos lados, no solo en el sector público, sector privado. A su criterio, ¿dónde está el problema? ¿En las personas o en el sistema? Es una corresponsabilidad. Realmente las personas hacemos los sistemas y no al revés. Empieza, por supuesto, por la creación de culturas a través de los diferentes actos individualizados de las personas. Realmente si las personas cambiamos y las personas trabajamos en las diferentes instituciones o sistemas, podemos hacer un cambio. Entonces, realmente atiende a un cambio personal, individual, que eso es un efecto dominó en donde quiera que esté, tanto en el sector público como en el privado. Pero otra vez atiendo a que los líderes de las organizaciones son quien debe de poner el punto y aparte en la tolerancia o no tolerancia a hechos o actos relacionados con la corrupción. Entonces, 100% somos las personas las que creamos los sistemas y por lo tanto somos las personas las que tenemos que hacer ese cambio individualizado o en grupo. Hay veces que lo vemos mucho más rápido cuando atendemos a grupos grandes que uno por uno en reuniones sociales o reuniones especializadas en cumplimiento de anticorrupción, pero con el correcto liderazgo en las organizaciones creo que se pueden hacer cambios impresionantes a través, por supuesto, de las personas que, otra vez, somos los sistemas. Y respondiendo a la pregunta formal de dónde nos pueden encontrar,
Nos pueden encontrar en todas las redes sociales realmente como World Compliance Association, y si me quieren escribir directamente es pdelatorre@worldcomplianceassociation.com. Lo pueden poner ahí en el cintillo. Simplemente nos escriben, les enviamos todo lo que hacemos y cómo los podemos ayudar, y encantados de poder atender cualquier necesidad de organización, tanto en el sector público como en el privado. Licenciado de la Torre, ¿cuál cree usted que sería una... Font, sí, ya lo estoy cambiando yo, pero es una mala costumbre que tengo yo de cambiarle el nombre a la gente. Perdón. Licenciado Font, ¿cómo considera usted que una empresa pequeña, o una persona que tiene, pues un empresario que tiene su local, por ejemplo, una tienda que es una barrotería relativamente grande, ya tendrá unos 6, 7, 8 empleados, y quiere empezar a establecer esto, ¿qué tamaño tiene que tener o qué tan grande o pequeño se puede ser para empezar a implementar esto? Y por supuesto que también nos responda con sus contactos posteriormente. Gracias. En todas las redes sociales, igual @guateintegra o guateintegra.com, más que a la orden, ahí está toda la información. Y a su pregunta pasada que le hizo a la licenciada Paola de la Torre, una línea base es fundamental. Yo soy full creyente de medir las cosas y también un tema de percepción de corrupción. Me gusta indagar cómo se mide, dónde se mide y por qué se mide. Y al final del día, sí, definitivamente medir un antes y un después de un programa de certificación o de formación, uno puede notar el tema de qué impacto tiene dentro de una organización. Y fue parte también de lo que hemos cruzado con Hagámoslo Bien de México, es todo ese sistema de medición que hemos empezado a implementar en Guateintegra. Lanzamos en diciembre junto con otras instancias civiles de cómo estamos Guate, para empezar a medir cómo nos vemos, de dónde extraemos la información, de cómo nos vemos los guatemaltecos y cómo vamos mejorando año con año. Con su pregunta de programas de formación, no sé, como les decía en un principio, en el entendimiento, desde el lanzamiento de Guateintegra, que se hacían programas de formación que eran caros y eran presenciales y eran de formar a gerentes, bajamos a una plataforma de e-learning que hicimos mucho más accesible y lo partimos en 2 programas. Un programa está dirigido a gerentes y mandos medios, que dura 4 horas y son módulos de 1 hora cada uno, y es un programa totalmente virtual que el colaborador lo puede tomar en el horario que él quiera, y es virtual y va haciendo exámenes, es dinámico, y va haciendo preguntas para ver el entendimiento que tuvo el colaborador de cada uno de los módulos. Y luego hay uno para colaboradores operarios, que es un programa más que todo enfocado al tema de valores, jovial, interactivo también, de 1 hora. Entonces realmente no tiene que ser una gran empresa. Los costos de Guateintegra dependen de los tamaños de las empresas. A nivel de gerentes y mandos medios está en 125 quetzales por colaborador y asociados en 75. Y en programas de operarios la verdad es que es dependiendo del tamaño de la organización, se cobra un fee y abierto para todos los colaboradores que podamos. Con esto es que nosotros queremos lanzar de poder hacer formaciones de más de 10,000 colaboradores por año en temas de anticorrupción dentro de las organizaciones. Entonces se puede hacer desde 5 personas, ¿verdad? Al final del día aplica para que más empresas nos sumemos al movimiento y realmente la intención es formar lo más que podamos en términos de anticorrupción y códigos de ética en las empresas. Enrique, nos estamos adentrando cada vez más rápido al evento electoral general 2023 y sin lugar a discusión el tema de la lucha y del compromiso contra la corrupción será uno de los que más se va a tratar, y se va a tratar sobre todo de que aquellas personas y grupos políticos que buscan acceder al poder efectivamente no solo sean firmas sobre papel mojado, sino que las cosas se lleguen a dar y no pase de los 2 últimos y el actual gobierno. A ver, desde Guatemala Íntegra, ¿trabajarán ustedes algo en particular o qué esperan efectivamente que suceda? Porque ya Paola también nos mencionó, pues por mucho que hagan, siempre se quedan atrás
de la magnitud del problema de la corrupción que tenemos. ¿Qué están planificando, qué están pensando desde Guatemala Íntegra, Enrique? Bueno, tal vez un entendimiento que tiene que haber políticas públicas a largo plazo es importante. Yo creo que valdrá la pena socializar el programa de Guatemala Íntegra con todos los que forman la postulación electoral. Más sin embargo, creo que debe ir más allá de quienes estén corriendo por una presidencia o a cargos públicos, sino deberíamos de enfocarnos más a las instituciones públicas. Y sí hemos hecho ya algunos avances con la Contraloría General de Cuentas, la SAT, hemos estado hablando para hacer programas de formación anticorrupción en el sector público, diseñados específicamente para el sector público. Y claro, no quiere decir una vez más, como dice Paula, de que esto va a ser un sello, de que entonces ya no va a pasar, pero es un inicio de poder ir aportando a que haya una cultura de legalidad en las instituciones del gobierno. Licenciada de la Torre, volvemos también al tema electoral porque yo creo que es muy importante. Para las empresas es un tema de mucha incertidumbre económica, no cabe duda, no sabemos qué tipo de gobierno va a quedar, siempre la economía se pone en riesgo y el tema de la corrupción sale y sale y sale. Sin embargo, muchos políticos que están entrando y saliendo aprovechan este periodo electoral para generar más corrupción. ¿Hay algún tipo de estrategia o algún tipo de programa que ustedes tienen para apoyar a las empresas en un momento de coyuntura o cualquier otro tipo de coyuntura también que pueda alterar el orden normal de las cosas? De hecho, los programas de cumplimiento y anticorrupción están diseñados con el objetivo de poder superar crisis. Y crisis significa, por ejemplo, cambios políticos en el país en donde opera la organización. Uno de los principales aspectos que se toma en cuenta para diseñar un programa de cumplimiento de anticorrupción adentro de las organizaciones es tomar en cuenta el contexto de la organización, empezando por analizar el ambiente en el que se desenvuelve la empresa. Dicho esto, los programas de cumplimiento y anticorrupción realmente tienen como objetivo de alguna forma darle esa continuidad a la no tolerancia a la corrupción a pesar de las crisis. Le llamaban muchísimos juristas una crisis de corrupción el COVID, simplemente por el simple hecho de la incertidumbre, de los cambios en el liderazgo, del enfoque hacia la salud y no tanto a qué se estaba haciendo con el dinero o todo el ámbito relacionado con la institucionalización y los sistemas dentro del gobierno. Hablaban de crisis cuando hablamos de COVID. Lo mismo pasa con cualquier tipo de cambio político en los países. Entonces, las certificaciones ISO o las certificaciones en general parten del punto del contexto de la organización. Tomando eso en consideración y tomando que vamos a entrar en un año, yo diría, complicado o complejo, las certificaciones no son la excepción para poder determinar realmente cuáles van a ser los riesgos de la empresa frente a un mundo que va a ser un poco de incertidumbre. Yo creo que tal vez lo he dicho en otras ocasiones y creo que vale la pena repetirlo, y es los partidos políticos que van a empezar o ya empezaron a darse a conocer con respecto a las siguientes elecciones, tienen que empezar por dar a conocer cuál es su propio programa de cumplimiento. Los partidos políticos mismos empiezan con la corrupción desde su campaña electoral. Hemos sabido y sabemos culturalmente que empiezan con esos ya pactos hechos pre-campaña que al final se vuelven compromisos durante el gobierno que hacen que el sistema venga corrompido y no se corrompa cuando ya estén en el poder. Entonces, nosotros como World Compliance Association también hacemos un llamado a los partidos políticos de implementar sus propios programas de cumplimiento anticorrupción a lo interno para poder darle esa certeza a las organizaciones que aquel partido que está diciendo
que va a erradicar la corrupción y va a luchar contra la corrupción, realmente empiece por hacerlo desde adentro, que es el partido, que lo mismo están haciendo las empresas u organizaciones. No solamente están diciendo que en el sector público está la corrupción, sino que están diciendo, nosotros como organización estamos implementando programas de cumplimiento para prevenir la corrupción a lo interno. Entonces, nosotros, claro que sí, las certificaciones están dirigidas tanto al sector público como privado. Hacemos un llamado a los partidos políticos desde ya a certificarse ISO 37001 2016 y 37301 2021, que atienden a cumplimiento y antisoborno, para poderle demostrar, digamos, a toda esa ciudadanía que va a votar por los diferentes partidos, que están haciendo los esfuerzos desde sus cimientos y no cuando ya estén en el poder, cuál va a ser, digamos, la política pública en ese sentido. Bien, agradecemos a Paola de la Torre, representante de la World Compliance Association en Guatemala. Enrique Font de Guatemala Íntegra y Cámara de Industria, par de segundos tenemos todavía libres, un último mensaje o si no cerramos el programa. Por favor, Enrique. Gracias, muy amable. Pues principalmente invitando a más empresas que se unan al esfuerzo de formar a nuestros colaboradores en programas anticorrupción, en certificarnos en ISO o en Guate Íntegra, porque creo que es una tarea de todos como empresarios y como ciudadanos guatemaltecos el ser ejemplos anticorrupción, y entonces sí exigir más a las entidades públicas que se profesionalicen, que sean instituciones que generen confianza, que lo necesitamos los guatemaltecos, que hagamos más programas de formación anticorrupción dentro del sector público para poder tener mayores recursos y que sean mejor aprovechados, que tanto necesitamos en temas públicos en Guatemala. Yo solo agregaría que caiga todo el peso de la ley sobre cualquier corrupto, no importa el tamaño, la posición o el hecho. La corrupción tiene que castigarse. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Muy amables, feliz noche. Muchas gracias, muy buena noche. Feliz noche. Bueno, Carmina, cerramos el programa. Interesante saber lo que ya se está haciendo, pero también estar claros de todo lo que nos hace falta hacer. Exactamente, y de todos los programas que las personas podrían empezar a implementar poco a poco dentro de sus empresas y su comunidad para empezar a cambiar todos. Podríamos empezar que cuando uno camina por las aceras, que no vayan las motos. ¿Se recuerda? Por supuesto, casi nos atropellan aquí fuera una moto en la acera. Bueno, gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias.